Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al canal de YouTube de J. Lorenzo Trading. Bienvenidos a esta sección Charlando con. Ya llegamos al capítulo 20. La verdad que no, cuando empecé tengo que decir que no daba un duro por mí porque tuviese este seguimiento, esta continuidad. Pero bueno, la verdad que a la gente parece que le está gustando. Siempre las opiniones y el feedback que me llega es muy bueno. Y sobre todo también por la calidad de los invitados. Yo creo que es lo que más se está valorando, ¿no? Y que está ayudando pues a que poco a poco también cada vez más gente esté por aquí. Bueno, hoy para mí un placer, un lujo, un privilegio poder estar aquí con Carlos Santiso, que bueno, tengo muy buena relación con él y la verdad que he aprendido muchas cosas de él. Carlos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, muchas gracias a ti por invitarme. Un placer estar aquí contigo. Nada, espero que pases un buen rato, espero que a la gente también le guste, ¿no? Y le ayude, le aporte valor, que al final es siempre un poco el objetivo principal de estas charlas, que podamos aprender y hablar un ratito de todo lo que es relacionado con mercados y lo que nos gusta. Y bueno, aunque yo me imagino que serán pocos los que no te tendrán controlado, pero si te parece, cuéntanos tú un poquito, pues no sé, eso, tu trayectoria en este mundo, un poco tus inicios también, que siempre es una curiosidad que yo creo que a la gente le gusta, y un poco háblanos de tu trabajo a día de hoy, digamos. Bueno, pues yo soy empleado, bueno, gestor de Andbank Wealth Management, que es la gestora de Andbank. Gestiono tres vehículos, un fondo de pensiones y dos fondos de inversión. Y dentro de un mes estaré gestionando un cuarto, pero que es un proyecto más privado, que no va a estar abierto al exterior. Y a mayores de eso, pues he estado siempre relacionado con la gestión de altos patrimonios en family offices. Pues trabajé durante 5 años para Asteriscos, que era un grupo de empresas que facturaba 500 millones. Posteriormente para el grupo Norcius, que son el número 1 en España en educación. Es una empresa que tiene ahora una ronda de valoración en private equity de 600 millones. Siempre he estado metido en estas historias, no solo en el mundo cotizado, también mucho en el mundo no cotizado, inversión en infraestructuras, inversión en compañías no cotizadas, private equity. He tocado prácticamente todos los palos y eso hace que pues no me case nunca con ninguno. Me gusta la renta variable, me gusta la renta fija, me gustan los ilíquidos, infraestructuras, bueno, todo, básicamente. Creo que todo tiene su función y todo tiene su contexto y todo tiene su momento. Entonces, es lo que podría decir, que soy un gestor con una amplitud hacia todas las filosofías de inversión bastante importante. También he estado en el mundo cuantitativo y pues digamos que ahora mismo a lo que dedico más horas es al análisis de compañías, pero sin dejar ninguno de los otros palos de lado. Muy bien. Y más o menos, Carlos, bueno, has dicho, dentro de todos los palos, como has comentado, ¿no? Que has estado tocando y en los que te mueves y demás, por centrar un poco en lo que la gente a lo mejor más conoce o le puede llegar, que son los fondos, tanto el de Icaria Capital Dinámico, el de, bueno, ahora el nuevo My Investor Cartera Permanente y el plan de pensiones, que al final es una réplica, ¿no? Digamos, o intenta parecerse a este. Cuéntanos un poco de los vehículos. Bueno, My Investor Cartera Permanente, junto a Rafael Ortega, habéis empezado hace poquito. Cuéntanos un poquito esa filosofía. Bueno, la pregunta que yo te quiero hacer realmente es ¿por qué cartera permanente? ¿No? Dentro de las miles de carteras tipo, vamos a decir, que hay, ¿por qué cartera permanente? Es una buena pregunta. Digamos que el inversor mayoritario en España es el inversor conservador, es un hecho al final. Y en mi opinión, de todo lo que he conocido a lo largo de mi vida, tanto cuantitativo como fundamental, como en cualquier aspecto, el asset allocation más robusto que hay es el de cartera permanente, en mi opinión. Sí que es cierto que sea robusto no significa que sea infalible, y en un año como el actual, pues tú lo sabes bien que llevo 2 años avisando de que la situación en los bonos era peligrosa y tomamos medidas para ello. De hecho, Icaria, pues ahora mismo iría -8, Icaria cartera permanente, -8 aproximadamente, mientras que una cartera permanente al uso va a -15, -16, y eso es fruto de las precauciones que tomamos en el segmento de renta fija. Dicho esto, tenemos el
cuarto peor año de la historia en renta fija desde 1700 y aún así el fondo aguantaba más o menos alrededor del -8, que, como he dicho, no es algo infalible, pero creo que está en línea de lo que podemos esperar del producto. Hay otros fondos como el M&G Optimal Income que gestionan 8.000 millones y están ahora mismo en -14. O sea que realmente estoy satisfecho. Es cierto que desde esa caída de inicio de año, igual que antes cuando la gente quería invertir en cartera permanente, les decía que fuesen cautos, que las rentabilidades esperadas para mí no eran las del pasado, y esto lo he repetido innumerables veces. A día de hoy sí que espero las rentabilidades del pasado. ¿Por qué? Porque la situación de los tipos se ha normalizado. Ahora tenemos unos tipos que han corregido notablemente. El bono alemán de 2050, que era el bono más famoso para todos los seguidores de cartera permanente, lleva un -50 y pico. Es una corrección importante. Y la mayoría de áreas geográficas pues están desde el -25 hasta el -40. Entonces, tenemos una corrección importante en renta fija, lo cual ahora nos deja la situación contraria, mejores niveles para protegerse con renta fija. Para mí empieza a ser un activo muy atractivo estos niveles. Y lo mismo con el oro. Al final el oro, la gente se piensa que va ligado a inflación, pero lo que más daño le podía hacer al oro era una subida fuerte de inflación, porque empuja a los tipos al alza y eso lleva a los tipos reales hacia arriba. Le ha hecho daño, pero mi opinión es que a estos niveles renta fija tiene muchísimo sentido para los siguientes 5 años, muchísimo, sobre todo con el escenario económico en el que nos encontramos. Y el oro, muchísimo más upside que downside. O sea, ahora mismo el downside del oro es que la economía no colapse y la situación de inflación se mantenga durante varios años. No lo veo posible. No creo que la economía consiga aguantar un entorno inflacionario como este. Y la otra cara de la moneda sería que la economía sufra, cosa que ya está sucediendo, y las subidas de tipos se tengan que relajar, con lo cual el oro lo haría muy bien, con unas caídas de tipos y los tipos reales haciéndose más negativos. Por lo que sigo viendo un escenario con bastantes más puntos positivos que negativos en el lado del oro. Sí que me preocupa más la renta variable ahora mismo. Digamos que es la parte que veo que puede sufrir más, pero bueno, la renta variable a largo plazo sube y alguien que invierta en cartera permanente o renta variable lo hace con un horizonte de mínimo 5 años, deberían de ser 10. Y estos niveles a 5 años vista, los rendimientos de renta variable, en mi opinión, serán positivos, ya desde estos niveles. Aunque yo creo que le queda corrección, creo que ya desde estos niveles compensa tomar posición. Empieza a merecer la pena, está claro. Sí. Bueno, con toda esta retaíla de cosas que has dicho, tenía que haber cogido papel y boli, ¿vale? Pero bueno, de aquí ya empezamos a montar preguntas porque me han ido viniendo muchas a la cabeza, ¿no? La primera que te quería preguntar, que la has tocado tú muy bien, ¿por qué? O sea, sí, vamos, por lo que yo he leído, y no me considero un experto en la materia, pero vamos, algo he leído, ¿por qué crees que para montar una cartera permanente tipo se tiene en consideración los bonos de tan largo plazo, cuando en teoría, si aquí el que manda es Harry Brown no ha dicho eso? Bueno, a ver, ¿no? es digo. Al final es un tema complicado. Yo tengo, la verdad que no veo muchas dudas al respecto, lo tengo muy claro, pero no es un punto en el que haya consenso. Harry Brown ha escrito muchos libros y en algunos de ellos, digamos que los más anteriores, los previos a una situación ya de bajada de tipos, que eso se inició después de los 80, los libros previos a los 80 y los que escribió durante los 80, hablaban de los bonos de mayor plazo. Pero posteriormente, en libros que fueron surgiendo después, donde se vio que la economía cada vez era más deflacionaria y los tipos que habían iniciado un superciclo a la baja, Harry Brown ya empezaba a intuir por dónde podían ir los tiros y llegó a hacer varias declaraciones oficiales en sus propios libros o también habladas, donde decía que había que tener mucho cuidado con los bonos de cupón cero, porque un bono de cupón cero pues que tenía una duración bastante más grande que lo que era un bono de largo plazo antes.
Y esto no es otra cosa que relacionado con los tipos de interés, porque los bonos de cupón cero empiezan a surgir cuando los tipos de interés están cerca de mínimos, ¿no? Entonces, Harry Browne ya lo advirtió y, bueno, aunque no lo hubiese advertido, que lo hizo y dijo hay que tener mucha precaución con esto, aunque no lo hubiese hecho, yo nunca he sido fan de tomar al pie de la letra las enseñanzas de los grandes maestros de hace 40 años, nunca. Creo que siempre es necesario tener el grado de conocimiento suficiente para hacer tus propias conclusiones. Y bueno, eso es lo que nosotros hicimos, lo que hablábamos de, en vez de irnos al bono que la mayor parte de los seguidores de cartera permanente escogían, que era el bono de 2050 de Alemania, que como digo, lleva una caída de más de un 50%, nosotros lo que hicimos fue una composición de bonos con menor duración, menor riesgo de subida de tipos y el impacto ha sido prácticamente la mitad en el vehículo que yo gestionaba. Y bueno, esa es la realidad. Yo creo que Harry Browne lo dijo, que no hay que irse a los bonos de mayor plazo. Está escrito por él, simplemente hay que saber interpretar bien sus palabras y, bueno, pues hay que utilizar el sentido común muchas veces. Sí que es cierto que ahora mismo, tal como están las cosas, pues ya no me parece una locura coger bonos de un plazo como el que estamos comentando. A día de hoy no. Pero el bono austriaco no. No. 100 años no. No, sigo pensando que duraciones en torno... Nosotros cuando estábamos en esta situación tan peligrosa tomamos una duración media de 13, 14. Ahora mismo creo que duraciones de 18, 19 es lo que tiene sentido y para que la gente entienda que duración no es lo mismo que vencimiento, pero más o menos una duración de 18, 19 pues te va a llevar a un bono que tiene un vencimiento dentro de 24, 25 años dentro de, o sea, te vas a un 2046, 2047, por ahí ronda, depende del área geográfica porque dependerá del cupón que pague el bono, pero... Sí. Para no complicar el asunto, más o menos estamos ahí, que es donde antes no queríamos estar y donde ahora, pues sí que me parece sentido que... o sea, sí que creo que tiene sentido estar. Sí, yo, por ejemplo, en la parte de renta fija del fondo que gestiono está ahora mismo en 17 años de vencimiento. Yo siempre intento mantenerlo entre el 15 y el 20. Bueno, voy a intentar a partir de ahora siempre mantenerlo en esa franja. Una pregunta, bueno, por aquí te hacen una pregunta que justo te la iba a hacer yo, a ver, que Sigma State no se moleste por el comentario previo. Es una pregunta que te podría hacer un hater. Has dicho que el vehículo Icaria ha caído un 8, cuando hay otro, la cartera permanente tradicional ha caído un 15, y un hater te dirá, hombre, pero es que el dólar... No, realmente, no ha sido por el dólar realmente. Y me explico. Ahí es la pregunta, o sea, ¿el dólar ha tenido un impacto que tú crees que puede marcar esa diferencia? ¿Crees que no? No, ha sido la renta fija claramente. Al final, la diferencia es que un bono como el alemán de 2050 lleva una caída del más del 50, yo te diría que del 55, y los bonos que nosotros llevábamos no habían llegado al 30, o sea, tenían una caída del 23, 25, entonces... hablamos que el 25% de nuestra cartera cayó a la mitad que la mayoría de las carteras. Eso por un lado. Por otro, diría que la cartera permanente que nosotros teníamos en funcionamiento era 50% Europa, por lo que ahí no hay dólar, 50% Estados Unidos y la parte de bonos de Estados Unidos tenía la divisa cubierta, por lo que no teníamos exposición a dólar. Entonces, realmente el beneficio del dólar es anecdótico. O sea... No ha tenido impacto prácticamente. Está claro. Vale. Has comentado también, bueno, sobre todo en la renta variable, has dicho que sí que todavía tienes dudas y crees que todavía podría quedar margen de caída. De hecho, una de las cosas que yo te quería comentar era, porque te he leído en alguna ocasión, esto últimamente creo que ha sido, que has comentado que en los próximos años va a ser muy, muy, muy importante, posiblemente más que nunca, el stock picking, ¿no? El seleccionar muy bien las compañías y no... ligarte, no sé si es así, pero bueno, no indexarte al mercado como tal de forma genérica y despreocuparte, que es un poco ese mantra que hay, ¿no? Que al final, pues si con el stock picking lo vas a hacer peor, pues indéxate, ¿no? Entonces, ¿qué puedes comentar sobre esto así en general? Pues, no me gusta hacer previsiones a futuro, pero en este caso lo voy a hacer al 100%, porque
Al final no es más que, si nos fijamos en las big caps, las compañías de mayor capitalización, las que tienen mayor peso en los índices, quitando los sospechosos habituales, que son Amazon, Google y demás, que sí que han caído un 30, aunque en euros han caído 12, o sea, no ha sido gran cosa. Los fondos de big caps, que tienen exposición mayormente a big caps, sin tener un sesgo tecnología, simplemente un planteamiento muy, pues como MSCI World, pero con un peso en big caps muy potente, ¿no? Pues van -8, -10, apenas han caído. En cambio, los ETFs o fondos de small caps, pues te van desde el -25 hasta el -40 fácilmente. Digamos que el 25 ya sería un buen resultado para un fondo de small caps. ¿Esto qué hace? Que realmente el impacto en los índices, sobre todo en el MSCI World y demás, no ha sido tanto como en las small caps. Y ya me voy a otra cosa que publicaré en la carta trimestral, que es que los rendimientos a 5 años de las small caps han sido mediocres, han sido malísimos. Hablamos de un 4% anualizado cuando la media es un 10, creo que la media es un 10,8, si no me equivoco, al menos en el Russell 2000. Entonces, estamos hablando ya de que los rendimientos estuvieron por debajo de la mitad de lo normal. En cambio, en las big caps no, han estado más o menos en línea con lo normal, ¿no? Las small caps, por su mayor liquidez y menor tamaño, tienen una prima sobre las big caps y a cambio de soportar una mayor volatilidad por invertir en ellas, vas a tener un mayor retorno. Esto es un hecho. Evidentemente no tiene por qué cumplirse cada año o incluso en periodos de 5 años, pero sí que me atrevería a decir que en periodos de 10, 15, 20 sí que va a suceder. Entonces, ya simplemente por esta diferencia en el performance entre big caps y small caps, soy muchísimo más positivo de aquí a los próximos 5 años para las small caps. Y consecuentemente esto creo que va a afectar de forma directa a los inversores en gestión pasiva, porque la mayoría están indexados al MSCI World o al SP500, que tienen un peso bastante mayor en big caps. Por eso creo que va a ser tan importante, porque a día de hoy veo compañías que ya han caído un 50, un 60 y que están a precios que considero ya de derribo. Y en cambio no podemos decir eso cuando hablamos de grandes compañías como Microsoft, como Apple. No están a precios de derribo. Están a precios razonables, pero tras una corrección fuerte o una recesión no hay precios razonables. Tiene que haber buenos precios. Y considero que en estos casos de momento aún no los hay. Entonces, ese es un poco mi razonamiento. Vale, perfecto. Por aquí un comentario que me he dejado antes, nos preguntaban, buenas tardes, ¿bonos en Japón sin contrapartida? ¿Podría extenderse esa situación? ¿A dónde nos llevaría? Muy buena pregunta. Yo creo que este es usuario del Telegram porque esto es una pregunta muy avanzada. Básicamente, a ver, la gran ventaja, y bueno, algunas personas podrían decir desventaja, pero para mí no lo es que la mayor parte de los tenedores de los bonos japoneses son los japoneses. Es así, o sea, hay poca inversión extranjera. Entonces, los japoneses son muy suyos, tienen su forma de gestionar los mercados y han puesto unos pricings, han puesto como unos precios tope a los bonos. En esos precios no hay liquidez en el mercado, es decir, la gente no quiere comprarlos porque están por encima de donde estarían los niveles normales, ¿no? Digamos, de libre mercado. Y esto ha hecho pues, que apenas haya liquidez ni cruces, pero es por una intervención del mercado. La realidad es que los bonos japoneses en el año son los que menos han caído. Entonces, bueno, va un poco por ahí. No veo una situación de peligro, la verdad, me preocupa bastante más la situación. Japón al final es un área cohesionada, donde tienen una política monetaria y fiscal uniforme. Me preocupa bastante más Europa, donde cada uno pues tiene su propia política fiscal, política monetaria, unos nos enfrentamos a otros, austeridad contra más gasto público. No hay un consenso, ¿no? Y eso es lo que puede poner en peligro una situación de un elevado nivel de deuda, como el que tenemos en todos los estados europeos y en consonancia con la renta fija. Por lo que esperaría más problemas en los mercados de renta fija europeos a futuro que en los mercados japoneses. Pero aquí sí que no me mojo, es complicado saberlo. Pero que la situación que ha sucedido que comenta el usuario es algo más técnico que preocupante por el momento. No. Está claro. Y sin salir de la renta fija, por preguntarte una cuestión también que ahora es
bueno, se comenta mucho, ¿no? Sobre todo las grandes casas. El bono español, bono italiano, ya te dan un 3 o un 4%. ¿Esto podría entrar dentro de la filosofía cartera permanente en la parte de cash? No puede, ¿no? De ninguna de las maneras. Pregunto. Italia no. Vale. Italia es uno de los países que me preocupa. Ayer subí un tuit en el que hablaba que de seguir los niveles de los tipos de interés aquí no hablamos de que suban más, que recordemos que en Europa, a ver, lo normal es llevar los tipos de interés a donde está la inflación, ¿no? Y la inflación en Europa está entre el 8 y el 10, depende de qué país hablemos, ¿no? Sí, bueno. Y los bonos, pues, no están en el 8 y el 10, ¿no? Ese es un supuesto. Entonces, si se quedasen aquí los tipos de interés, que me parece razonable a largo plazo, seguramente terminen cayendo si hay una recesión, pero a largo plazo me parece una situación normal que se mantengan en estos niveles. Pues el servicio de la deuda de Italia, que es lo que cuesta simplemente pagar los intereses, sería un 7% del PIB. Es una animalada, eso es una salvajada. Entonces, no me siento muy cómodo ni siquiera con letras italianas, la verdad, no me siento muy cómodo. Prefiero infinitamente un bono de una compañía que conozca en profundidad las mecánicas de oferta y demanda de su sector, su posición de liquidez, que conozca el management. Y se me viene a la cabeza incluso montones de empresas españolas donde tendría el dinero a un año o a dos a ciegas, preocupándome. Incluso antes que en el propio Estado. Antes que en el propio Estado, sí. Hablo de compañías como Vidrala, que está pasándolo mal por los precios de la energía, pero es una situación que se normalizará porque la energía tiene unos precios cíclicos. Será en un año, en dos, pero se terminará normalizando. Me viene a la cabeza Global Dominion, que tiene caja neta. Este tipo de compañías te pagan a un año o dos por encima del 2%. Entonces, ¿me compensa irme a Italia y que me pague un 3 a 1 o 2 años? Para mí no, ni de broma. O sea, es que ahora mismo me preocupan. La situación de los estados es bastante más complicada y preocupante que la situación de las compañías públicas. Digamos que las compañías, bueno, públicas hablo de las que cotizan, no las estatales. De las compañías que cotizan. Las compañías que cotizan tienen una situación hoy muy buena. Muchísimo mejor que la de 2007, muchísimo mejor. O sea, desde luego que no hay un problema de deuda en las compañías cotizadas, ni muchísimo menos. Tienen una posición en agregado muy sólida de balance. El problema de una posible crisis, un posible cisne negro como el que sucedió con Lehman, podría venir de un estallido de deuda pública en algún área, más que un estallido de deuda privada. Yo es por donde lo veo. Vale. Por aquí nos preguntan también ¿qué opinan de fondos que en este contexto en los últimos 3 años hayan obtenido más del 20% anualizado? ¿Es sostenible? No lo es. A ver, yo trabajé muchos años en selección de fondos de inversión. Era uno de los responsables de gestión discrecional de carteras, en Santa Lucía en concreto. Y todos tenemos, y me incluyo, en algún momento también lo he tenido, todos tenemos el sesgo de coger los últimos 3, 5 años e invertir en los fondos que mejor lo han hecho. Es un gravísimo error, pero es que el propio Morningstar, que es una casa bastante neutra, tiene estudios donde te dicen que los fondos que tienen 3 estrellas tienen una probabilidad infinitamente más alta de conseguir retornos superiores a los de 5 en los siguientes 5 años. Es decir, que tú si coges un fondo de 3 estrellas sin pensar y uno de 5, inviertes en el de 3 y en el de 5, tienes bastantes más posibilidades de ganar más dinero en el de 3. ¿Qué es lo que tienes que fijarte cuando inviertes en un fondo de inversión? ¿Dónde me di cuenta yo que estaba la clave para tener éxito en largo plazo? En conocer el proceso, en lo que hay detrás y que te encaje. Eso es un poco la clave. Los fondos que tienen rendimientos del 20% anualizado no son sostenibles porque básicamente son rendimientos que Warren Buffett no tiene y que los super endowments, que no es más que la gente que gestiona el capital para Harvard y Yale, que digamos que es ya la primera división mundial, tiene retornos a 15 años del 12%. Entonces, ¿son sostenibles retornos del 20%? No, en ningún caso. Obviamente habría que ir a cada fondo, como dices, ¿no? Pero yo me imagino que si son fondos que lo han tenido así es porque son muy temáticos o muy sectoriales concretos, la han sacado del estadio, pero lo lógico es que eso al final
se venga un poco abajo, reversión a la media, ¿no? Tampoco tiene por qué hacerlo exageradamente mal, simplemente que sostener eso es muy Sí, no, totalmente. Sí, es que además llevo viéndolo 10 años, y es que es matemático. Y el mejor ejemplo es Katie Woods. Ahora todos nos reímos de Katie Woods, pero cuando llevaba un 350% en poco más de 3 años, pues había hecho un 60 anualizado o algo así. Había mucha gente que decía que era la próxima gurú de la inversión. A mí siempre me ha parecido una farsa, ¿no? Ahora, claro, a toro pasado es fácil decirlo, pero yo siempre lo he dicho. Y no es más que la reversión a la media, es que, como bien dices, pues hay momentos donde será la energía lo que haga muy bien, la que lo haga muy bien y los siguientes 5 años sea un paseo por el desierto. Otros momentos donde el ultra growth, como fue el caso de Katie Woods, como regalan el dinero, lo haga muy bien y ahora que el dinero es bastante más tenso de adquirir, bastante más costoso, pues ese tipo de compañías se van prácticamente a la quiebra. La inversión es siempre así, pero quien lleve, ya no te digo 10 años, simplemente desde 2016, 2017 aquí, sabrá que vivimos en 2015-2016 la fiebre de las gestoras value, luego en 2018, 2019 el value era una porquería y solo valía el growth, ahora a partir de 2021 todo es energía. Entonces, quien lleve no demasiado por aquí ya lo ha visto. O sea, al final, ¿quién hablaba de energía o materias primas hace 3, 4 años? Prácticamente nadie. Y eso que yo conozco 2 de los que considero mejores inversores en la temática, pero la realidad es que prácticamente nadie. Entonces, yo creo que esto seguirá siempre funcionando así. Y luego también lo que hay que tener en cuenta, o sea, al margen de que puedas encontrar fondos con esas rentabilidades, bien, habrá que tener en cuenta la volatilidad, ¿no? Quiero decir que ya también barriendo para casa, al final, si tú quieres sostener una rentabilidad relativamente alta, tu fondo tiene que tener muy poca volatilidad de ahí en adelante. Por lo tanto, eso suele ser contrario a tener rentabilidades altas. O sea, no es muy difícil de sostener, pero precisamente por todo esto que estamos comentando, ¿no? No porque el gestor deje de ser bueno, ni la filosofía del fondo empeore, ni... No. O sea, es una cuestión, pues eso, que es muy difícil de sostener por cuestiones naturales, ¿vale? Totalmente. Si yo conozco fondos que van menos 45, menos 50 y los gestores son extraordinarios. Y estoy seguro que a 10 años vista tendrán un performance brutal. Al final lo importante es profundizar en lo que hay por debajo y sobre todo que haya consistencia en el discurso. Claro, eso es, para mí, esto último que acabas de decir es lo que yo, por lo poco que sé, más me falla. O sea, ver a gente que te dice una cosa, pero luego a los 6 meses o menos, pero bueno, o al año está diciendo otra, pero vamos, que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que, claro, como la gente en general, ¿no? El público final suele tener muy poca memoria o muy poca formación, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, no quiero que nadie se sienta ofendido, pero como que es fácil engañar, ¿no? Al que te está escuchando, ¿no? O contar lo que en ese momento quieren oír. ¿Vale? Sí. Esto es lo típico, ¿no? Que si tú vendes caídas o que el mundo se va a pique y aciertas, vamos, eres el número 1. Y eso se puede ver casi a diario en perfiles que son de su track record o su histórico es lamentable, ¿no? Entonces, pero bueno. Hay que tener cuidado con los cambios de discurso, sobre todo la consistencia es lo más importante. Por aquí tenemos invirtiendo en uno mismo. Pregunta, Carlos, ¿podrías comentar brevemente tu visión con la cartera permanente tras la fusión? ¿Y algún cambio importante teniendo en cuenta el entorno actual? ¿La liquidez cómo está ahora distribuida? Vale. ¿Algún apunte breve? Porque si muy quieres... buena pregunta de Pablo, que además que es una persona que conozco y con la que me llevo muy bien. La cartera permanente tras la fusión ya lleva un tiempo. Estamos trabajando en la herramienta para poder mostrarlo en, digo, tiempo real, entre comillas, porque lo actualizamos una vez a la semana, o sea que realmente no es tiempo real, pero el Power BI que teníamos en la plataforma. Ahora mismo la cartera permanente que está formada, como comentamos en su día que iba a estar, lo que son con 8 áreas geográficas para tener el riesgo diversificado, sobre todo en la situación en la que vivimos ahora, que para mí es ciertamente preocupante. Y las 8 áreas geográficas son Suecia, Suiza, Eurozona, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia y Japón. No sé,
Y Japón, muy bien. Sí, sí. Sabía que me olvidaba alguno. Están esas áreas. Entonces, la parte de renta variable está equiponderada en ETFs de renta variable. La parte de renta fija está equiponderada en bonos de renta fija. La parte de oro es oro, ahí no hay mucho que decir. Y la parte de liquidez, que es un buen apunte, tenemos el 50% en liquidez en sus respectivas monedas, es decir, la parte que corresponde a la cartera permanente sueca, pues está en la divisa sueca, Suiza en la divisa suiza, europea, exacto. Cada una a la que le corresponde. Y el otro 50% está en letras del tesoro de cada área geográfica respectivamente. No sé si me he explicado. O sea, el 25% de liquidez está mitad en letras del tesoro, mitad en cash de cada divisa. ¿Por qué hemos hecho esto? Bueno, pues porque si fruto de las aportaciones la pata de cash pesa mucho y hay que reponderar, pues queremos tener un cierto margen de cash para reponderar, o si fruto de caídas fuertes de mercado tenemos que reequilibrar las diferentes partes y tenemos todo invertido en letras del tesoro, no podemos, porque las letras del tesoro las tendríamos que vender y no es bueno para los costes del fondo, ¿no? Entonces decidimos dejar una parte en cada divisa respectivamente para poder ir en cada caso promediando. Vale, perfecto. Yo creo que ha quedado contestada. Más preguntas por aquí. Bueno, tengo preguntas que habían dejado algunos usuarios en Twitter, en el mensaje. Te voy a dejar por aquí, te voy a ir comentando a ver. Por aquí preguntan, bueno, me gustaría que hablara sobre la frontera de carteras eficiente y sus resultados teóricos que menciona en su libro. Una cartera 90 renta fija, 10 renta variable, puede dar rentabilidades en el largo plazo cercanas a la bolsa americana con volatilidades muy reducidas y pérdidas latentes mínimas. Sí, a ver, en el libro las partes referidas a la frontera eficiente son un ejercicio teórico para que la gente entienda cómo funcionan los modelos, bueno, el CAPM, que es de los más conocidos, y los modelos de carteras de Markowitz, frontera eficiente y demás. Es eminentemente teórico. ¿Para qué? Para demostrar que varios activos que tienen una correlación baja entre sí, cuando se combinan, la volatilidad resultante puede estar por debajo de ambas volatilidades. Es decir, tú puedes tener una volatilidad de 10 y una de 12 y si haces una cartera combinada con ambos, tu volatilidad sea de 9. Eso es gracias a los efectos de la diversificación y es por ello que se muestran las fronteras eficientes. Y por otro lado, cuando combinas diversificación con rebalanceos, puedes conseguir incluso no solo que la volatilidad resultante sea inferior a la de los dos activos que la componen, sino que la rentabilidad sea superior a la de los dos activos que la componen, que esto es lo más complicado porque fruto de la diversificación no mejoras rentabilidad. Esto es fruto del rebalanceo combinado con diversificación. Tú puedes tener un activo que da una rentabilidad del 10 y del 11 y combinarlos y tener una rentabilidad del 12, siempre y cuando tengan baja correlación y utilices el rebalanceo por bandas, en este caso, para ello. Entonces, la cartera 90-10, que parece una cartera muy sofisticada, tiene sentido porque tener un 10% de renta fija gubernamental en periodos de estrés, recesión o sell-off te ayuda a amortiguar las caídas, pero es un ejercicio más o menos teórico, no significa que sea la distribución más apropiada. Vale, perfecto. Por aquí hay otra pregunta. Javi, un par de preguntas que veía bueno, varios comentarios que deja por ahí. Si puedo cogerlas, porque como claro, veo que son dale, claro que sí. Si no te importa. Claro. Respecto a lo de que han caído más las small caps de lo que comentaba, bueno, es uno de los comentarios que van en la carta trimestral de Icaria Capital Dinámico, o sea que va con los propios datos. Si coges Vanguard Global Small Cap, bueno, pues depende de lo que considere Small Cap Vanguard, pero si no me equivoco debe de estar en torno de 2.000 billion. La capitalización media del Vanguard Small Cap no lo considero tanto Small Cap. Si coges el Russell 2000, que digamos que es el índice americano que representa las Small Caps, cayó de máximo a mínimo, y aquí hablo de memoria y entender que todos los días estoy viendo datos, pero cayó de máximo a mínimo yo creo que un 35 aproximadamente, de máximo a mínimo en dólares, pero haciendo la comparación justa
también en dólares contra las Big Caps, que podríamos coger el Russell 1000, que son las 1000 compañías más grandes, o sea, es parecido al SP500. En vez de caer un 35, cayó un 28, 26. Y si coges el retorno a 5 años, la diferencia de retorno entre el Russell 2000 y el Russell 1000 es de un 30%, que considero que es una rentabilidad bastante, o sea, hay un gap bastante importante en un plazo no demasiado importante. Hablamos de 5 años, una diferencia del 30%. Eso respondiendo a lo de los small caps. Y lo de la consistencia del dinámico, que intuyo que quién es la persona que hace la pregunta, porque me la hace todos los trimestres. Como he explicado, me he dedicado toda mi vida profesional a la gestión de altos patrimonios, en este caso family offices. Y aunque los fondos se crearon en 2019, si no me equivoco, eran proyectos que se creaban en consonancia desde el propio family office. No los gestionaba yo directamente, los gestionaba el equipo, ¿no? Como en el family office estábamos gestionando una cartera interna, no solo de los fondos, sino interna de más de 200 millones. De hecho, ahora mismo tienen una posición en una compañía cotizada del 26%, que representa solo esa posición, 130 millones. Como comprenderéis, mi finalidad no era gestionar los fondos única y exclusivamente, simplemente era a tiempo parcial. Y es por ello que a raíz de 2021, 1 de enero de 2021, tomé la decisión de dedicarme a tiempo completo. Yo creo que, Javi, tú eso lo sabías porque Sí. lo he contado muchas veces, de dedicarme a tiempo completo a los fondos y así ha sido. Entonces, desde 2021 se puede ver en los informes de la CNMV y Icaria Capital Dinámico empezó a invertir en empresas porque es uno de los aspectos que domino. Y cartera permanente, aunque empezó el segundo semestre de 2020, empezamos, pero era porque no requería el mismo grado de ejercicio. Entonces, no es un tema de consistencia, lo hemos explicado y como dije muchas veces, es imposible encontrar ninguna referencia comercial a Icaria Capital Dinámico antes de 2021, no existe. La primera referencia comercial a Icaria Capital Dinámico fue a partir de 2021 porque es cuando me puse al frente al 100% con el fondo y cuando creía que era interesante para partícipes externos. Hasta ese momento no había partícipes externos. De hecho... Perdona que te haya robado las preguntas, No, yo como hay varias preguntas voy saltando. De hecho, yo recuerdo que hicimos en febrero de 2021, hicimos tú y yo una masterclass, una presentación en la cual explicabas con detalle cómo trabajabas la cobertura del dinámico y digamos que era para la gente de mi comunidad, gente que estaba dentro de un curso que había preparado yo y tal, y era un poco, o sea, en febrero estamos hablando, era como una especie de presentación del fondo. O sea, que como que digamos que era a partir de ahí, hasta donde yo sé, que empezaste a tocarlo. Vale, pues contestadas las cuestiones. Otra pregunta que tengo por aquí también anotada que habían dejado en Twitter, preguntan, entiendo que esto va para la cartera permanente porque hace referencia a la parte de, la parte de renta variable, ¿por qué no utilizar ETFs de acciones growth o small caps en lugar de, aquí pone en lugar de SP500, pero entiendo que es en lugar de renta variable, digamos, general, MSCI World, lo que sea, buscando la máxima volatilidad, incluso un porcentaje pequeño de Bitcoin debido a su correlación con la renta variable y en concreto con el Nasdaq? Bueno, es muy buena pregunta. Lo primero, lo de Bitcoin, porque tiene la respuesta más sencilla. No podemos incorporar Bitcoin en cartera permanente, lo he dicho en otras ocasiones, porque al final los activos que forman parte de la cartera permanente son activos que llevan entre nosotros más de 100 años. Bitcoin es algo más novedoso, lo cual no tengo nada en contra que decir. Me parece un activo interesante, pero tú puedes tener tu cartera permanente y luego por fuera de la cartera permanente un 5, un 10% de tu patrimonio en Bitcoin. Y creo que es bastante más acertado que tenerlo dentro de la cartera permanente. Eso respecto al Bitcoin. Respecto a las small caps y growth, me parece interesante combinarlo. Y de hecho en mi libro lo hablo. Entonces, puede tener sentido combinar índices, más que con growth, que nunca lo he hecho, con small caps. Yo diría que sí. Yo diría que tiene sentido, que las small caps aportan un extra de volatilidad que es interesante por la descorrelación con el bono y el oro. Y aparte aportan una rentabilidad extra a largo plazo, entonces tiene sentido.
De hecho, Icaria lo hacía, esa es la realidad. Tras la fusión no lo estamos haciendo porque creemos que el grado de diversificación y sofisticación del fondo es ya muy elevado, ya exige un esfuerzo y sacrificio bastante más alto que el que exigía Icaria, lo cual no quiere decir tampoco que sea mejor, pero sí que lo veo como un planteamiento más robusto. Y sinceramente hablé en mi libro sobre ese planteamiento, ya pues, salió creo que fue 2020, porque siempre es el que me hubiera gustado tener, es cierto, y cuando lo hablaba con Rafa los dos coincidimos, ¿no? Dicho esto, no tiene por qué ser necesariamente mejor a largo plazo ese planteamiento que el que teníamos o que el que tenía mi amigo Rafa Ortega. Simplemente creemos que es más robusto ante posibles eventos apocalípticos. En ese caso, sí. Claro, yo, por ejemplo, por añadir también cosas, yo en el fondo tengo, dentro de la parte de renta variable que tengo fija, digamos, estática, tengo por un lado un MSCI AGWI y por otro lado un Small Caps, o sea, un ETF de Small Caps Value. Porque digamos que, lo has dicho tú muy bien antes, ¿no? Las empresas que más peso tienen en los principales índices son más growth, más tecnológicas, y quizás meter algo Small Caps y Value es, digamos, un poco dentro de la renta variable la parte más contraria, que es un poco una función que también podrían hacer los REITs, ¿no? Quizás dentro de que es renta, bueno, para mí REITs sigue siendo renta variable, hay gente que ahí distingue un poco, pero para mí sigue siendo renta variable y dentro de lo que hay puede que sea lo más descorrelacionado de los principales índices. Sí, sí, aunque bueno, yo ahí con los REITs tengo mi relación amor-odio, aunque estuvieron en el fondo, nunca fue un activo en el que creyese a ciegas. Y no hablo del inmobiliario, hablo del propio REIT. Sí, ¿pero por qué? Porque no aporta algo más, digamos. Yo creo que aporta menos diversificación de la que podríamos esperar. Nosotros, por ejemplo, en el Family, a lo largo de muchísimos años, invertimos en inmobiliario en directo, pero no hablo de hacer nosotros la promoción, hablo de invertir en un fondo que invierte en inmobiliario donde tú tienes participación, ¿no? Un fondo de private equity inmobiliario. Y es que no tiene absolutamente nada que ver el comportamiento de un REIT que el comportamiento del private equity de inmobiliario. Y los REITs se comportan muy parecido a la bolsa. Es muy extraño que tenga un comportamiento dispar. Se suele sacar el comportamiento de la década de los 2000 en la crisis.com, pero más que por el hecho de ser REITs, que no creo que sea por ello, era porque había un alto peso del sector tecnológico que tumbó los índices, pero las empresas de un corte más value, como decíamos antes, que podríamos asemejar los REITs como un sesgo bastante más value que growth, lo hicieron bien en la crisis.com. No solo los REITs, sino las empresas value. De hecho, si ves Berkshire Hathaway en los años 2000, en el año 2000, lo hizo muy, muy bien. Entonces, considero que no aporta lo que me gustaría que aportase, la verdad. Está claro. Yo el otro día leí, por ejemplo, que o sea, bueno, por un lado, el otro día justo vi un paper que hablaba de, bueno, ahora hay 600.000 papers de que la cartera 60-40 es una porquería, ¿vale? Y hablaban de quitar un porcentaje de renta fija, un porcentaje de renta variable y dárselo a private equity porque aportaba descorrelación en una cartera simplemente con esos tres componentes. Y luego estuve leyendo otra cosa que, por ejemplo, lo que has comentado de la crisis de 2000, bueno, del 90, no me acuerdo las fechas, pero bueno, del 99 al 2000, el sector consumer staples subió un 22. Sí, aguantó súper bien. Cuando el tecnológico cayó un 70 y pico. O sea, es como, claro. Sí. Lo que pasa es que luego el que quiso protegerse en 2008 con consumer staples se comió un 40 o un 30 y pico igual, que me refiero que al final no puedes ir a... Siempre que hay un poquito menos consumo defensivo, tengo dudas de si en la siguiente crisis caerá menos, porque es cierto que actualmente los precios de consumo defensivo son bastante elevados. Y el paper que dices lo conozco y la verdad que me gusta el planteamiento. Yo siempre he sido bastante hater de la 60-40, siempre, lo sigo siendo, lo seguiré siendo. Me parece que no es una cartera debidamente diversificada. Y el paper de KKR yo creo que da bastante en el clavo. A mí me gusta. Me gustan los vehículos no cotizados, no solo de private equity, sino también de secundarios, de infraestructuras, de real estate, de todo tipo.
me parece que combinan muy bien con lo cotizado. Vale, perfecto. Otra cosa, bueno, por aquí hay una pregunta que veo por aquí que dicen, hola, si no pudieras invertir en tus fondos, ¿en cuáles invertirías? Es buena pregunta. Yo solo tengo participación en mis fondos, aunque creo que según compliance ya no puedo decir si invierto en los fondos o no. O sea que a partir de ahora tendré que decir que no lo sé. Si no inviertes en mis fondos, ¿en qué fondos invertiría? Bueno, en fondos internacionales. Si pudiese invertir en, por ejemplo, Turtle Creek, invertiría en Turtle Creek. Si pudiera invertir en Giverny Capital, que el gestor es Rochon, también lo haría. Así, Marathon, que es de Reino Unido, también. Dices si pudiera porque no tienes ninguna opción de hacerlo. O sea, no, antes no tenía, antes de tener mis fondos, y ahora no lo quieres. Yeah. No aceptan, por ejemplo, en Turtle Creek y Rochon, no aceptan, yo creo que inversores españoles. No sé si de alguna zona europea sí, pero de España estoy seguro que no. Además, conozco a la asistenta de Rochon, que es de Lugo, es gallega. Fíjate la casualidad cuando escribo y me contesta una chica que yo conocía de hace un montón de años. Y no se puede invertir. Dicho esto, si pudiese invertir a día de hoy, invertiría en mis fondos porque tengo plena convicción, pero me parecen grandes fondos. Y si tuviera que elegir en España, pues diría pues mi amigo Gabriel Castro, el propio Javi con inversión sistemática, mi amigo Rafa Ortega. Bueno, es que hay muy buenos. Te van a decir, hombre, pero estás nombrando a tus amigos. Bueno, ya, pero es que al final yo me junto a gente que considero que lo hace bien. Si no me juntaría. Me junto a gente honesta. Está claro. Bueno, no sé si has ayudado al compañero, pero bueno, ya está respondida la pregunta. Bien, te quería preguntar, que esto es un tema también que a mí me toca directamente, ¿no? Porque tú tienes filosofía cartera permanente, que es, bueno, aparte del dinámico, que ahora iremos a tocar algún detalle, que también tenemos alguna pregunta. Filosofía cartera permanente, que sabemos que es al final es una asignación estratégica. Y quería preguntarte qué opinión te merecen los sistemas o las asignaciones tácticas, ¿no? En las que, digamos que es un poco lo que hago yo en mi fondo, juegas con los pesos de esas principales clases de activos. Pues, si no, durante muchos años las utilicé, durante muchos. Yo te diría que tengo casi 100 sistemas en AMI Broker diseñados de mi etapa donde estaba más metido con los temas quant. Y me fascinaban. Conocí a un diseñador de sistemas que se llamaba Trend Explorer, que intercambiaba muchos mensajes con él. Me parecía un tío espectacular. Fue de los primeros que me metió en el gusanillo y me gusta. De hecho, si no me gustase tanto y no creyese tanto en la inversión empresarial, mis fondos serían sistemáticos, lo tengo clarísimo. Pero bueno, personalmente me gusta más la inversión empresarial y por eso tenemos un fondo con enfoque empresarial y el otro es cartera permanente, pero es una forma de invertir que para mí tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido para mí más cuando se trata de activos que de acciones, me gusta más cuando son activos descorrelacionados, etcétera, etcétera. Creo que hay más valor que aportar con la inversión sistemática ahí. Pero bueno, al final ahora mismo me quedo con lo que hago. Está claro. Vale, por aquí otra pregunta que ya vamos al dinámico. Bueno, si quieres, que igual, no lo sé, igual lo digo yo y a lo mejor no es así, pero estoy seguro que el 98% de la gente que vea este vídeo conoce la cartera permanente y a lo mejor, ya digo, no lo sé, hay gente que no conoce con tanto detalle el dinámico. Si quieres contar un poco, nada, brevemente, cuál es la filosofía del dinámico, un poco cómo lo tienes trabajado y luego te haré la siguiente pregunta que va ligada. Sí, un resumen cortillo. Pues el dinámico es una filosofía 100% empresarial donde solo analizamos compañías en la que nos veamos capaces de entender el modelo de negocio y las dinámicas del sector al 100%. Esto significa que no podemos invertir en healthcare, no podemos, porque me parece que para entenderlo como hay que entenderlo hay que ser insider. No podemos invertir en semiconductores.
hay muchos perfiles de compañías en los que no podemos invertir, porque como digo, solo invertimos en compañías que entendamos al 100%. Entonces, esta es una de las premisas. Otra de las premisas es que sean compañías de calidad, compañías donde si no pudiera acceder al broker durante los siguientes 5 años no estaría preocupado. Es otra de las opciones fundamentales del fondo. Y por último, que sean rentables. El objetivo del fondo es de doble dígito. Esto es común a muchos de los fondos que podemos encontrar en España, tampoco estamos inventando la rueda, pero lo que sí que diferencia con respecto a la mayoría del fondo es nuestra gestión del riesgo y bueno, yo creo que desde que empezamos con la estrategia actual y a trabajar al 100% en el fondo ha quedado demostrado. En 2021 llevamos funcionando con una cobertura porque desde 2021 veíamos la situación complicada y a pesar de tener una cobertura, el fondo en 2021 después de comisiones hizo un más 11,65, sin comisiones un 13, cuando el DAX, pues no me acuerdo lo que subió, pero igual subió un 18 y nosotros íbamos con cobertura que nos daba una exposición de solo el 50. Y en 2022 pues seguimos con la cobertura y bueno, ahora mismo creo que estamos en menos 9 y el DAX estará en menos 23 o por ahí andará. Es bastante menos de la mitad de caída. Entonces, bueno, creo que la gestión del riesgo me está quedando demostrado. Aún faltan muchos años, pero al menos de momento. La volatilidad es, yo te diría que no la mitad, pero el 30%, o sea, el 60% de la bolsa. Es una volatilidad bastante más pequeña. El drawdown también y las caídas en los días más duros también son bastante más contenidas. Y es la conjunción de ambos, gestión del riesgo para quien quiera estar en renta variable y tampoco verse expuesto a locuras e inversión empresarial. Vale, perfecto, entendido. Y por aquí la pregunta que te iba a hacer, que me la dejaron también en comentarios en Twitter, es que explicaras cómo haces esa cobertura del dinámico o en qué consiste realmente, lo que puedas explicar. Que esto es lo que decía yo antes, que hicimos una masterclass y estuviste hora y media explicando la cobertura del dinámico, o sea que va a ser complicado que lo puedas comentar, pero bueno. Sí, no, es complicado, es complicado. De hecho, hice un curso con Value School que eran, pues no me acuerdo, creo que fueron 15 horas y la clase de la cobertura fue la hora 15, o sea que imaginar, hacen falta nociones importantes sobre opciones para entenderlo, pero básicamente lo que buscamos es más que comprar una put y decir, o sea, cuando compras una put es como si estuvieses corto, ¿no? En determinado nivel, como si estuvieses protegido a partir de determinado nivel de caída. Pues más que hacer eso, que sería la solución sencilla y costosa, como no queremos que nos cueste, lo que buscamos es que si el mercado y nuestra cartera se moviesen un 0, es decir, nuestra cartera se moviese un 0 y el mercado también un 0, durante todo el año, empezase el 1 de enero en 0 y acabase 31 de diciembre en 0, el coste de la cobertura fuese 0. Simplemente perderíamos las comisiones del fondo, pero el resultado sería un 0, ¿no? Buscamos eso, es decir, buscamos que no nos cueste en el punto de que la cartera no se mueva. Y partiendo de ahí, pues lo que buscamos es en el caso de que la bolsa suba y nuestra cartera, si lo hace igual de bien que la bolsa, subiríamos un 50%. Nuestra exposición es más o menos de un 50%, salvo que nuestra cartera lo haga mucho mejor que el mercado, que es lo que sucedió en 2021, pues subimos en bruto un 13 y el mercado pues ponle un 18, no recuerdo exactamente, pero más o menos por ahí anda, cuando deberíamos haber subido, pues si subió un 18, un 9, ¿no? Lo hicimos bastante mejor. Y eso es un poco para arriba, capturar más o menos el 50% y para abajo, en las primeras partes de la caída es capturar un 70% de la caída, es decir, si cae un 10, capturar un 7, pero conforme el mercado va cayendo más y más, cada vez capturar menos, hasta el punto de que si el mercado cayese un 50, nosotros caeríamos menos del 20, que eso es un poco el umbral donde a mí no me gustaría caer más, porque los partícipes a partir del 20, pues ya es un nivel de caída considerable, ¿no? Es donde pusimos el límite. Bueno, pues también como la cartera lo ha hecho bastante mejor que el mercado, pues el DAX, no sé si es menos 22, menos 23, donde corresponda, y nosotros estamos en el menos 9 después de comisiones. Entonces,
pues de momento las cosas están saliendo bien y tengo confianza en que va a ser así. Igual hay un año que no, o 2, pero tengo confianza que en un periodo largo el fondo lo va a hacer bien. La verdad, tengo muchísima confianza en ella. O sea, esto va ligado a lo que has comentado antes, de que crees que la renta variable todavía le queda caída y por lo tanto vosotros vais a capturar mucha menos de esa caída, ¿no? Y entonces aquí viene bueno, sí, por ahí van los tiros, ¿no? A ver, lo creo, pero también es cierto que soy un gestor que no le gusta apostar en base a sus creencias. Es decir, esta es mi creencia y si realmente fuese al 100% con lo que creo, entonces no tendría exposición a renta variable. Mi exposición sería 0. Eso sería si me casase con lo que creo, ¿no? Como creo que me puedo equivocar y creo que todo el mundo tiene que ser humilde porque el mercado es un mercado tremendamente competitivo donde la mayoría de la gente es tremendamente inteligente. Entonces, creo que hay que hacer el ejercicio de humildad de puedo equivocarme y el motivo de poder equivocarme es el 50% de exposición. Si pensase que no me voy a equivocar sí o sí, no tendría nada de exposición desde inicio de año porque mi pensamiento era muy negativo. Pero como creo que me puedo equivocar, seguimos con exposición del 50%. Entonces, si se da el escenario que yo creo que puede darse, que es una caída, pues ponle del 40% y vamos por ahora por el 22, 23. Si se da una caída del 40%, pues nosotros caeremos mucho menos. Si se da una del 50%, más, o sea, mucho menos y 60%. A partir de un determinado nivel no caemos más. Nos daría igual que el mercado cayese un 50 con 80. Nos daría igual y esa es nuestra gran baza. A partir de determinado nivel el fondo ya no caería más. Y si me equivoco y la renta variable empieza a subir como una montaña, o sea, en vertical, pues tenemos la forma de capturar esa parte, ese rebote, ¿no? Y yo creo que es ahí donde hay que situarse, entre blancos y negros en el gris. Vale, y entonces ahora, última pregunta con respecto a esto. ¿Qué tendría que pasar para que redujeseis o quitaseis esa cobertura? Bueno, pues no estamos muy lejos. Vale. Decir, Vale. A lo mejor ese 40 o más, pues ya te plantearía, ¿no? Ciertos cambios. Será algo, no va a ser algo de todo o nada, porque Gradual. nunca es mi filosofía. Será algo gradual. La verdad que no estamos muy lejos de empezar a reducirla, pero como digo, será algo gradual. Igual cuando el mercado esté en menos 30, pues empezamos a reducir un poco y si sigue cayendo cada vez más, hasta que de repente pues ya no tengamos protección. Ese va a ser un poco el modus operandi. De momento la mantenemos y estoy mucho más tranquilo, aunque me equivoque con ella, que sin ella. Creo que, bueno, habrá gestores que opinen que tener una cobertura va en contra de que el mercado sube a largo plazo y demás, pero la verdad que yo soy un gestor que en ese aspecto tengo mucha personalidad, me da igual ir contracorriente, es lo que creo que es apropiado. Me posiciono en un punto más intermedio, no es ir 100% corto, simplemente es tener una exposición del 50%. Y tengo que dormir tranquilo también porque está el patrimonio de mi familia y, bueno, no de mi familia, los partícipes que para mí es un tremendo honor. Entonces, es más importante el patrimonio de terceros que el propio. Y no es solo una frase, o sea, creo firmemente en ello porque es una responsabilidad enorme. Estoy totalmente de acuerdo. Y aparte, bueno, con eso último que has dicho, al final no deja de ser una herramienta de gestión del riesgo, ¿no? Y tú tienes un escenario teórico que puede dar caídas y te estás protegiendo. O sea, no creo que vaya en contra de nada, vamos. Pero bueno, que entiendo que puede haber gestores o gente que piense de forma diferente. Bien, bueno, no sé si has visto, hoy el mercado se ha marcado un +5 intradiario o una cosa así. O sea, ha caído un 3 y ahora está en un +3 o algo de eso. Ostras, yo es que tengo la norma de que no miro, salvo que haya publicaciones de mis compañías y demás, no miro el mercado hasta que acabe el día. Yo es que me he equivocado y he cambiado he abierto una pestaña que no tocaba y he visto ahí todo en verde. Cuando hace un rato lo había visto todo en rojo en la apertura. Nada, curioso, la verdad. Ya por último, Carlos, para no robarte más tiempo y que, bueno, como te digo, no un placer que hayas estado aquí, pero yo creo que son cosas que son muy interesantes, sobre todo a mí, a ti te llegarán también segurísimo, a mí me llega sobre todo mucha gente joven, ¿no? Oye, que yo quiero, me gusta mucho esto de la bolsa, me llama mucho la atención. Yo siempre encuentro primero un
un debate, ¿no? Una situación que tienen los chavales jóvenes, que es formación académica o formación por mi cuenta, ¿no? Un poco en el sentido de, jolín, es que los títulos, hacen falta los títulos, pues los másters valen una pasta, yo qué sé, cada uno tendrá sus motivos, ¿no? Y es que viendo vídeos de YouTube aprendo muchísimo y viendo a gente como vosotros charrar, aprendo más que en una clase de la universidad, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Cómo podríamos ayudar a esos chavales que quieren crecer en el sector? Bueno, yo creo que es necesario algún título. Aunque no soy muy de ese tipo de temas, creo que es necesario. Uno, por el networking, y dos, porque, bueno, cuando recursos humanos escriba currículums, se fijan los títulos. Y yo, que miro muchos currículums, me fijo en los títulos. Entonces, creo que en ese aspecto es importante, porque es un filtro. Al final puede ser muy buena la persona que esté del otro lado, pero no la conoces, ¿no? Y entonces, Claro. al final, lo que ves es un papel, y un papel que tiene que tener unas ciertas características para que a ti te interese. Por ese lado, considero que es muy importante los títulos. Y considero que es muy importante la formación autodidacta. A mí, los 2 máster que hice me dieron una base, bueno, ya la tenía, pero me ayudaron a ampliar una base muy buena, y considero que a raíz de esa base he aprendido mucho más libremente, pero sí que es necesaria esa base. Y bueno, pues si hay gente que le interese aprender a valorar compañías desde cero y no sabe hacerlo, no conoce bien contabilidad, los aspectos básicos, o cómo hacer una valoración, o montar un modelo, o cómo analizar un determinado sector, me permito la licencia, Javi, de decir que tenemos en el IEB un programa que dirijo, y que los profesores son una absoluta barbaridad. O sea, habría sido mi sueño cuando estaba aprendiendo que me diesen clase de tremendos bestias. Hablo de Flavio de Andrómeda, que da software, hablo de Ayuso, que da shipping, hablo de Gabriel, que da oil and gas, hablo de Dani Tello. O sea, es que es una barbaridad. Y bueno, pues considero que he querido que estuviese al precio más asequible posible, teniendo en cuenta que IEB es una de las instituciones de formación más prestigiosas y también caras de España. Pues intenté que tuviese el precio más competitivo posible, y bueno, pues ahí estamos, que empezamos dentro de 15 días, creo que empezamos. Y es una opción. Pero yo recomiendo combinar el estudiar en buenas instituciones con la formación por libre. Es Sí, también muy importante. está claro. El problema que yo digo muchas veces de la formación por libre es que hay que saber distinguir lo que es bueno y lo que no es tan bueno, ¿no? Y Sin en este duda. mundo hoy en día eso a veces, si no tienes base, como tú has dicho, cuesta mucho saber distinguir, y es donde vienen los problemas luego. Pero Sí, bueno. sí. Y luego ya para cerrar, lecturas así que puedas recomendar, quizás a lo mejor más generales para gente que quiera pues profundizar un poco en el mundillo en general, tampoco tema Lectura. concreto, te voy a preguntar por tema concreto. Vale, pues para quien quiera aprender sobre inversión cualitativa, sobre inversión en calidad, recomiendo Competition Demystified de Greenwald, o cualquiera de los libros de Pat Dorsey. Eso para calidad. Para los que quieran aprender sobre value investing, recomiendo meterse en un curso como el nuestro, o si ya sabes los principios básicos, pues From Graham to Buffett es otro gran libro. Para los que quieran inversión sistemática en acciones, recomiendo Acciones en Marcha de Clenow. Los que quieran inversión sistemática con ETFs, pues bueno, los libros de Alfayate, la verdad que están muy bien, y es un escritor español. Yo creo que merece la pena leerlos. Yo he leído algunos hace muchos años y me gustaron. Y ya que están en español, pues eso. Y también sobre allocation, cualquier libro de Harry Brown o de Ferry. Y creo que no me dejo nada. O sea, de macroeconomía, pues quien quiera puede leer cualquiera de los libros de Ray Dalio, o de, ¿cómo se llama? O de Howard Marks. Y bueno, yo creo que tocamos todos los palos. Perfecto, pues muy buen resumen y muy buena biblioteca para quien quiera echarle horas y asentar esas bases que comentaba Carlos. Pues nada, lo dejamos aquí, ¿vale, Carlos? Muchísimas gracias por haberte animado a participar.
sé que tienes muchas cosas que hacer y que nos dediques este tiempo. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos los que estáis ahí y a los que lo estáis viendo grabado también. Cualquier duda, ya sabéis que tanto a Carlos como a mí nos tenéis fácil de localizar. Y nada, ¿algún último apunte, Carlos? ¿Algún cierre final? Pues a ti, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que ha sido un placer y que quien quiera cualquier tipo de duda ya sabe dónde puede encontrarme, Twitter o demás. Y una buena semana para todos. Bueno, fin de semana más bien, que estamos a jueves. Perfecto, pues nada, muchas gracias a todos. Nos vemos próximamente en nuevos episodios de Charlando con. Hasta la próxima. Gracias, Carlos. Hasta luego.